Es que venir al centro. Yo ahorita por alguna razón cruzamos y ya estoy hasta el gorro. Sale Junior, sale Lemus. Comenzamos, brothers. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos en el programa número 23 y estuve apretando los dientes para no intervenir mientras escuchaba la pieza. Es una pieza excelente y que ya platicaremos con la persona responsable de estas actividades. Pero además, repito, así como te aguantas, porque hay unos temas que vamos a realizar y que quiero comentar con el maestro que tenemos y que está a nuestro lado, que es nuestro invitado de hoy. De verdad es maravilloso y sorprendente y magistral tener a gente de este nivel y repito, la idea del programa eso era precisamente porque esta gente de altos vuelos pues está aquí por cariño, por corazón, por muchas ganas de demostrar lo que se ha dado en Guadalajara, y el principio es como un génesis que resurge de esta gran gente tan valiosa, Susana y su servidor como coleccionistas de rock mexicano, demuestra muchos aspectos muy importantes.
Así es que vamos a presentar a nuestro personaje porque quiero aprovechar todo el tiempo porque hay un tema muy interesante. Tenemos a mi derecha, como decía el doctor IQ, al maestro Ernesto Cano Lumelí. Ernesto Cano Lomelí, que él perteneció a aquella generación de jóvenes inquietos. Hay una foto muy interesante que a mí me encantan las imágenes de los hombres greñudos. Una vez oí a uno de los integrantes del Amor de Monterrey que siempre le ha gustado el pelo largo. Si a mí en lo personal en las mujeres se me hace bonito, en los hombres se me hace mejor. Y es una foto muy de la época. Y él es parte del grupo La Cochera en Servicio. Aparte de que impactaba el nombre, siempre era llamativo y muy peculiar, pues ¿de qué parte de la ciudad de Guadalajara era el maestro Cano? Bien, pues el grupo realmente ensayamos en varios lugares, ¿no? Una muy clásica fue que rentábamos una casa ahí por Chapalita, en un castillito de piedra, por ahí por la calle de San Pablo. Eh, pues la rentamos el grupo solamente para ensayar, porque nuestras casas pues no querían tanto ruido, ¿no? Entonces rentamos una casa exclusivamente para ensayar, tener ahí nuestros instrumentos, juntarnos ahí a ensayar en la mañana y en la tarde, a veces todo el día estamos ensayando. Poníamos en la estufa ahí a cocer unas verduras con un pollo mientras ensayábamos, después hacíamos receso, comíamos algo y le seguíamos al ensayo en la tarde, ¿no? Era muy común de los jóvenes de ese tiempo enfocarse totalmente a la música, pero Sí, sí. específicamente barrio, colonia, el lugar que eran ustedes. Pues mira, dos vivíamos en Zapopan. El baterista Chon, que su familia tenían pollerías y es el que llevaba el pollo para el lonche. Él es el que se... Entonces, yo vivía a espaldas de la Basílica de Zapopan, ahí viví un tiempo. Otro compañero, el Polo, el bajista, vivía acá por Francisco de Aiza, por el sector Reforma. No, sector Libertad, ¿verdad? Sector Libertad. Y Juan, el organista, él pues vivía por Santa Teresita. Entonces vivíamos en distintos rumbos, pero un periodo ensayamos ahí en Chapalita, otro periodo en San Pedro Tlaquepaque, pero bueno, durante el lapso del grupo, alrededor de 5 años que estuvimos vigente, estuvimos como 3 en Chapalita y como 2 en Tlaquepaque, al otro lado de donde ensayaba la fachada de piedra. Un tiempo. ¿Nombre de los integrantes, maestro, eran? Teodoro López, el Chon, baterista. Hipólito Ramírez Durán, Polo, el bajista. Juan José Ramírez Casillas, organista. Y su servidor Ernesto Cano con la guitarra y la voz. Bueno, los 3 cantábamos, pero yo era la voz solista, ¿no? ¿Y qué interpretaban, maestro? Bueno, pues realmente interpretábamos las piezas que nos gustaban, o que alguno que otro de los mismos integrantes llegaba con un disco. Miren, hay que sacar esta rola que está chida, en fin. Y ya tocábamos de los Doors, digamos, de los Beatles, de Street of Night. ¿Cuál de Tridogna? ¿Liar? Liar, Woman, Sabía que iba a ser Woman Liar. también. Ya. Luego When the Music's Over, sí, Light My Fire. Bueno, eso es de los dos, Light My Sí. Fire. Y bueno, llegamos a tocar también de Jimi Hendrix, ¿no? ¿Cuál, maestro? Purple Haze, ¿no? Desde la clásica, ¿no? El ácido, el Purple Haze. Sí. Luego de Cream, algunos blusecitos muy chidos, ¿no? Maestro, Sí. como la juventud de ese tiempo, ¿cómo se sentían? Tener todo el tiempo ensayando, buscándole, perfeccionándose. ¿Cómo se sentían? Pues realmente yo sentía que teníamos la bandera del rock bien puesta, en cuerpo y alma, ¿no? Como dicen. Y pues era muy padre, pues ensayar, sacar las rolas. Nos acabábamos los acetatos de tanto estarlos escuchando, rayándolos, ¿verdad?
para escuchar orejeando, porque era la escuela, orejear ahí todo y tratar de seguir punto por punto cualquier quejido, cualquier sonido, era como decíamos, fusilar, ¿no? Sí. En el tiempo se usaba como fusilar, sí. o sea, un fusil, o sea, un fusil bien hecho, ¿no? O sea, ¿Cuándo y en qué tiempo empieza la cochera en servicio? a principios de 1970, 75, que fue el lapso que estuvimos más o menos vigentes. Hubo otras experiencias anteriores de grupos así de barrio, de pachanguitas familiares Ya. y todo eso. Ya la cochera, digamos que ya estábamos más pesados, ¿no? En el repertorio, ¿no? Porque fuimos pasando pues de rolillas comerciales, o a veces oíamos las versiones de los Sapson que grabaron en un café y que después nos dimos cuenta que era de los Rolling Stones, en fin, porque bueno, la única radio aquí, el Radio Internacional, Canal 58, eran donde tocaban pues cosas en inglés y andamos de una estación a otra, ¿no? Así mero. Era lo que escuchábamos. ¿A quién ¿no? se le ocurre el nombre tan especial? Porque estaba muy chingón el nombre y llamativo. Pues, por un lado fue Juan José Ramírez el que dijo, es que es más, ya hay mucha publicidad en la ciudad, mucha cochera en servicio, así es que aparte pues nos sentíamos en servicio a la sociedad, ¿no? También haciendo servicio como músicos, ¿no? Y luego en nuestras barras de micrófono poníamos de esas, no estacionarse, ¿no? Como parte del anunciar ahí la cochera en servicio. Y era, pues fue precisamente, lo tomamos una foto en una gran puerta de madera del Museo Regional y donde estaba el anuncio de cochera en servicio, así como un elemento ahí de sí, claro, aprovechar, elementos, ¿no? De lo que también podemos considerarlo lo que fue el arte pop. Sí, exacto. Sí, ¿se acuerdan? Un póster de revistas de rock que decía, quítale lo frío a tu pared, y sí. Teníamos las habitaciones llenas de póster, sí. Anuncios precisamente de ese tipo. Sí, sí. ¿En dónde empiezan a tocar, maestro? Lugares de Guadalajara. Pues ya con la cochera, digamos, estaban las famosas tardeadas que organizaba Lucifer Proyecta, es amigos que hacían pues las tardeadas en Los Panchos, ¿no? Ahí en Maestranza arriba. Sí. Ahí pues desfilábamos todos los grupos del tiempo de aquellos días, 39.4, Cochera, pues Frankie Alfredo y París, Spiders, también la banda del Automóvil Gris, otros pues todos los grupos que más o menos ahí andábamos sonando. Nos programaban en las tardeadas de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, pues era estar ahí amenizando los domingos y los chavos pues bailando, en fin. Fue una etapa muy, muy padre pues porque uno sentía, digamos, por lo menos yo sentía así que toda la vida iba a ser rockero, me imaginaba grande de edad tocando rock, ¿no? Era así como la bandera absoluta, ¿no? Totalmente. Entonces... Sí, maestro. Sí, no, digo, pues fue una etapa que sí abracé la corriente con amor y con entrega. Pero eso no se olvida, ¿no, maestro? Es como nuestro 2 de octubre. No se olvida. No se olvida. No. ¿Cuánto le recibían monetariamente para lo que decían o se dedicaban a usarlo en el grupo, equipo? Pues realmente lo que sacábamos era por un lado, bueno, pagar la renta de la casa y luego ahí pues ahorrar, comprar. Bueno, yo me acuerdo mi primera guitarra la compré en abonos, ¿no? Una guitarra Yamaha que trabajaba yo en una chambita de abonero, ¿no? Cobrador en bicicleta que andaba por las casas y pues de ahí saqué mis primeras planita para comprar mi primera guitarra, ¿no? Y bueno, realmente nos pagaban en ese tiempo como a 500 pesos la hora. Tocábamos 4 horas, pues eran 2,000 pesos, ¿no? Sí, aguantado, éramos ¿no? 4 monos, pues 500 cada uno, ¿no? Entonces... Era un buen presupuesto para la época de pues los 70, ¿no? Digamos que ahí, creo que en la casa nos cobraban 750 al mes, imagínense, pues... Si la librábamos y pues para continuar, pero realmente un periodo tocamos en un lugar que se armó aquí por Juárez, que se llamaba El Bandido, no sé si recuerdan, en los sótanos, y estuvimos un tiempo como quizás unos 2 meses casi todos los días tocando,
que era una chambita más o menos de esas que de vez en cuando salían porque luego de repente cerraban por algo el lugar Sí. y ya se quedaba uno sin chamba, ¿no? Pero afortunadamente había trabajo para todos, ¿verdad, maestro? Pues digamos que sí, Considerándolo. sí había, porque también se dio la moda, por ejemplo, de los bailes de estudiantes que contrataban, por ejemplo, la orquesta de Arturo Javier González y un grupo de rock, ¿no? Para que hubiera variedad, ¿no? Yo disfruté de eso, maestro, en el Arlequín, en el Recoveco Sí, que había el específicamente Tlaquepaque. para la orquesta y el grupo de rock. Y les decía, y lo he dicho mucho aquí en el sentido de que los que iban a echar la copa, mientras estaba la orquesta bailaban, cotorreaban, gente ya, digamos, no tan adulta, pero más grande que nosotros. Sí, ujú. Y luego venía el grupo de rock, la gente se iba a echar la copa a sus mesas y venía la pachiza a bailar, Sí, a sí, saltar sí. y a pasársela bien. Así Y había es. una coexistencia muy interesante porque no nos encontrábamos con problemas, nosotros respetábamos y ellos nos respetaban, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esa coexistencia era muy de la época y muy de el amor y paz y la convivencia y todo lo que sentíamos en ese momento, ¿no? Sí, así es. Así es. Algunos otros lugares, maestro, que recuerde ya fuera de Lucifer, Pues Maestranza. el Club Zapopan, el Pigali, también allá en Zapopan, Ujú. que eran lugares que funcionaban los domingos. El Cuatro Caminos acá por Ávila Camacho, casi llegando a Los Arcos, ahí también Ujú. de repente llegamos a tocar ahí. Y saliditas, ¿no? De repente a Zacatecas, Aguascalientes, o acá para Ciudad Guzmán, de repente, ¿no? Algunas toquines. Visitas al DF, maestro, a la Ciudad de México. Con el grupo de rock No no se hizo, hicimos no. ninguna. No. Más bien eran estados Aquí circunvecinos. con vecinos y la ciudad, ¿no? ¿Qué tal lo recibían en otros estados, maestro? Pues recuerdo una vez que fuimos allá a Nayarit, Tuxpan de Nayarit, con también pues regularmente jóvenes preparatorianos en sus fiestas de fin de Totalmente. cursos nos contrataban y sí recuerdo pues la gente, bueno, siempre eran pues jóvenes, ¿no? Principalmente el Sí, sí, público claro. y no, pues sí les gustaba pues nuestra música porque siempre nos atrajo repertorios que tuvieran, digamos, un buen tema musical, que tuvieran su onda, pero que tuvieran también la parte musical, no puro alucine, por decirlo así, sino que estructura, tema, desarrollo, lo que es una obra, una pieza equilibrada, ¿verdad? Definitivamente tenía una responsabilidad, ¿no? Esa era parte de responsabilidad de ustedes, ¿no? De Sí, sí, buscar algo que fuera serio, que valiera la pena, sí, ¿no? sí, pues claro, nos costaba trabajo, por ejemplo, piezas de Three Dog Night, que ahí en el grupo eran 3 cantantes y 4 músicos, nosotros Sí. 4 hacíamos lo de 7, o sea, tocábamos y cantábamos. Cuando charlamos telefónicamente, le decía algo que sabía que íbamos a traer una buena charla, también lo dije al principio. Eso fue lo que le dio el calificativo a Guadalajara de la capital del rock. Precisamente esos chavos buscando hacer las cosas bien, aunque fueran fusiles, Sí, sí, bien interpretados. El inglés también fue muy cuidado, recuerdo, porque sí tenían esa intención de sonar muy bien. Y sí, ustedes lograron en ese tiempo una muy buena reputación. Imagínense a qué nivel. En aquel tiempo recordamos que todas nuestras pláticas eran en torno a lo que estábamos viviendo. Era muy común. Si un compa tenía un disco, te charlaba de él. Rollos, por ejemplo, había en la secundaria que decían, no, cabrón, para que se vean chidos los pantalones de mezclilla Levi's hay que bañarlos en coca. sí, Yo no sé a quién se le ocurrió, pero todo ese tipo de rollos era una convivencia. En la esquina de la unidad hogar de la colonia en la cual somos Susana y yo, la colonia Agustín Yáñez, que no le gustó nada por polvorienta don Agustín, estaba un compa que se la pasaba ahí en la esquina de la unidad hogar, el Elefant, y a qué nivel recuerdo yo, en que estuvimos platicando, diario era el tema precisamente de la música, de rock, y él me dijo que había visto la película de Bikinis y Rock, y me dijo, y sale la cochera en servicio. Yo sabía que estaba equivocado, pero en eso sentía el pegue que tenían ustedes ante esta situación de haber imaginado o creado
que la cochera de servicio estuvo en la película. Entonces, de ahí yo recuerdo, y varios locos viejos, que así acostumbro decir los más grandes que nosotros, que yo, hablaban mucho de la cochera en servicio, y hay un fenómeno que se dio dentro de ese rock and roll. Porque también tenemos, por ejemplo, a Frankie Alfredo de París, que le decía cuando charlábamos, fue efímera su etapa, pero eso creó un enigma, eso creó algo sobre ustedes en el sentido en que el que duró poco, en el buen sentido, hizo eso en que se le reconociera, no más, no menos, pero los comentarios porque por ejemplo Spider nos duró 20 años y se sigue diciendo, como dijo Federico Arana, escritor de Monero, escritor, músico, Spider es algo serio en el cual todos estábamos de acuerdo. Pero la cochera, como a Frankie, les tocó eso. Yo recuerdo, lo mencionaban mucho y luego de repente te decían, y la cochera en servicio, cabrón, si no la viste y que esto y que el otro. Pero eso les tocó, aparte de tener muy buena reputación como músicos. ¿Sí lo recuerdas? Sí, pues quizás era precisamente por ese empeño que le poníamos, ¿no? A cada rola, a cada interpretación. ¿Cómo se sentía la combinación con los músicos, la amistad, la convivencia con los músicos de ese entonces, maestro? Pues bien, digamos, había cierta hermandad, aunque siempre de repente había algunos conflictos. Yo me la llevaba muy bien con el baterista, Chol, porque nos conocíamos desde adolescentes, ¿no? Jugábamos ahí, después ya nos dio por hacer un grupo y después buscando un bajista, buscamos un bajista que cantara y que tocara bien el bajo, y por ahí me recomendaron a Polo, a Hipólito Ramírez, que tocaba con un guitarrista brasileño en el Sambors, o un lugar donde tocaban en la noche algo de bossa y jazz. Entonces me dijeron, no, pues ahí el Polo canta y toca chido el bajo. Y fui a escucharlo, y en un receso le invité a echarnos una cerveza, a platicar, y le dije, ¿sabes? Somos este grupo, andamos buscando un bajista, nos recomendó tal compa, y bueno, pues aquí estoy. Pero en los grupos del entorno, los otros grupos, bandas, etcétera, sí, etcétera. Sí, así había que me gusta alternar con este grupo, qué bien se escucha. Sí, etcétera. había, digamos, estaba bien definido, cada grupo tenía como su repertorio muy definido, porque todavía no aparecían los grupos versátiles, ¿no? Sino que los grupos rockeros eran los grupos rockeros o los cumbieros, ¿no? Exactamente. Así, como, bien dicho. Como dos así, bien dicho, las dos líneas, ¿no? Bien dicho. Entonces, los rockeros, como nos íbamos más bien por lo que a cada integrante le gustaba, entonces proponíamos repertorios a nuestro gusto, no porque alguien nos dijera o porque tal, pero de todos modos eran hits internacionales de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, los grupos nos encontramos con agrado. Por ejemplo, recuerdo a los Wildcats. Algunos nos conocimos ahí en la escuela de música, porque cuando entramos a la escuela de música, como que fue un año en el 72, que varios grupos rockeros, hasta el Toncho Pilatos, 39.4, sí, entramos a estudiar música. De repente ahí los mismos profesores se asustaron de que llegó una flota de greñudos, ¿verdad? Sí. Que no se había visto en la escuela de música, porque pues eran estudios más formales, ¿no? Pero en el año 72 pues llegamos la flota de greñudos, y casi a todos nos mandaron con el psicólogo, ¿no? para ver cómo andábamos de la cabeza, ¿no? Entonces, pues fue una etapa donde ahí nos encontramos, pues aparte nos veíamos en toquines, pero ya ibas con compañeros. ¿El grupo que le gustara a usted, maestro, de los que alternaban? Pues me gustaba, por ejemplo, el 39.4, o sea, sobre todo ya cuando hicieron banda, porque nos gustaba mucho Chicago, Sangre, Sudor y Lágrimas. Grupos de metales, las bandas con metales. O también Tinta Blanca, que llegamos que venían de México, llegamos a tocar junto con ellos. ¿Con Tinta Blanca? Sí, un saludote a Keiko, un amigo nuestro también. Sí, muy buena y luego, onda. Pues, Guerrero, ¿no? Que anduvo ahí. José Luis Guerrero, que estuvo en la película también de Bikinis de Rock, siendo el 39 se fue a Bandido. Exacto. ¿Ya? Entonces, incluso Guerrero
cuando alguna vez nos fue a dar alguna asesoría, porque él pues era hijo del Chamaco Sí, Guerrero, como no, de la orquesta. un músico pues o sea, buenos músicos. Entonces llegó a ir a nuestro ensayo a darnos tips de rolas y todo eso. Entonces, entre los grupos había buena camaradería. Una convivencia, como se Sí. llamó la serie, aquella convivencia sagrada, ¿no? Sí, O sea, sí. de verdad se apreciaban mucho. Incluso cuando el movimiento de Avándaro, nosotros estábamos superpuestos para ir. Y ya teníamos nuestro tilichero, pero todo, por no hubo camioneta para que nos llevara, pero nos quedamos ahí vestidos alborotados. ¿Tuvieron algún contacto con Armando Molina, el Sí, organizador? sí, pues por Platíquenos teléfono. de eso, maestro. Pues nada más, decía, no, pues cáiganle acá, acá llegando acá, los atendemos, pero pues la cosa es que lleguen, ¿no? Y bueno, se prendió así la raza y dijimos, pues órale, vamos, estamos puestos ya para ir, pero hubo problemas con el transporte que nos llevara y no sé si se dieron cuenta, hubo un toquincillo a espaldas del Parque Alcalde en la bajada es donde está ahí la Cruz Verde. Te hablan, compadre. Ahí se armó pues un entarimado y ahí varios grupos de rock se juntaron, no sé, 5,000 gentes o algo así. Mi compadre recuerda ese evento, ¿no? estaba morrito. Sí, ahí nosotros tocamos ahí, pues con un bandarito acá chiquito, pero estuvo padre porque fue así casi todo el día también. Es que cualquier evento masivo que se daba en Guadalajara, luego te imaginabas el Avándaro, Sí. el Avandarito, ¿no? Sí, o sea, sí. Nosotros tuvimos la dicha de conocer a Armando Molina, y una de las cosas que aparece en la revista Piedra Rodante, que nada más hubo 8 números, hay un anuncio que tenemos en casa donde está Pete Townshend de The Who en el salto y se ve el público, está tomado de espaldas, y precisamente fue el anuncio que aparece en la revista para Avándaro. Y curiosamente me recuerdo, y estoy totalmente de acuerdo, maestro, con lo que está diciendo, porque no especifica grupos. Menciona a Tinta Blanca, a Peace and Love, Duk Duk, El Epílogo, etcétera, etcétera, El Amor, y luego abajo dice Conjuntos Tapatíos. Ajá. Precisamente como que fue abierta, aunque dice con toda realidad también que la revolución era del interés para llevarlos. Pero ahí en la revista Piedra Rodante, que era una extensión de la Rolling Stone, dice ahí precisamente Conjuntos Tapatíos. Sí. Y porque tenían esa fama. Y sabemos que, bueno, afortunadamente por alguna razón hubo representante que fue Fachada de Piedra, pero con Larry, hicieron una combinación, etcétera. Sí. Pero qué maravilloso por lo menos haber estado como invitado a ese gran festival, maestro. De verdad, debe ser muy orgulloso porque fue la cúspide del rock en México. Aunque vinieron lo después, pero como haya sido, fue muy especial. Sí, fue todo un acontecimiento, ¿no? De nuestra generación. Y eso de partir de entrar a la escuela de música se convierte en un embrión que madura con el tiempo. Después de ¿cuántos años duran, maestro, musicalmente en el rock, en las tocadas? Pues 5 años, digamos, y el grupo realmente vino el punto de quiebre, no tanto por asuntos del grupo, sino porque renovamos. En aquel tiempo era súper difícil de adquirir equipo electrónico, amplificadores de calidad, porque si aquí, bueno, digamos, era difícil conseguir, por ejemplo, un Marshall, ¿no? Para la guitarra. Y si se buscaba, no, costaba 3 veces más que lo que valía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta, yo viajé o sea, vendimos nuestro equipo viejo para juntar lana y otros fondos, y yo me lancé a San Francisco, California, en ese comprar, tiempo, maestro, y la cuna del hipismo. Sí, y entonces a comprar equipo, ¿no? Ya no, pues que un órgano B3, que un Leslie para el órgano, que 4 columnas Shure, un Marshall 100 con 2 baffles de bulbos, y o sea, total que
vendimos, hicimos nuestra alcancía y me lancé a comprar las cosas. Pero en ese tiempo era todo un rollo en la aduana para meter equipo Eso, maestro. y total, para no hacerse las largas, duré un mes allá, compré, anduve en San Francisco, allá adquirí las cosas. Un hermano mío me acompañó a la frontera con el tilichero para embarcarnos en el tren y habíamos hecho una conexión con alguien de la aduana interior de Guadalajara que nos iba a echar la mano, pero pues esa echar la mano fue todo lo contrario. O sea, llegó, no, envíen la carga a mi nombre y yo ahí me organizo y una lanilla, pero les va a salir económico. No, pues cuál. No sé qué pasó, total que nos decomisaron todo y vueltas y no recuperamos. Si recuperamos dos columnas de la Shure sin amplificador, así 2, 3 cosillas, pero el 90% lo perdimos. Entonces fue una época que nos quedamos desarmados, ¿no? Sí. Como que teníamos nuestras... No, y el ánimo debió de haber estado así. Fue así, pues imagínense, ¿no? El sistema siempre represivo a los jóvenes de aquella época. Sí. O sea, realmente fue algo muy triste y lamentable que con ustedes sucede, ¿no? Y con todos ellos, acuérdese, maestro, el sindicato también. Sí. Que llegaban las tocadas y deja de tocar. Si no estabas tu cuota o tenías tu credencial, pues, en fin, siempre todo ese rollo lo sufrimos y por eso ya a la distancia yo digo, bueno, ¿cómo estuvo esa cuestión que me sacó del rumbo de mi proyecto rockero? Pero a la larga dije, a lo mejor era parte de la experiencia que tenía que vivir para entender otras cuestiones, ¿no? Sí, claro. Luego uno reflexiona, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Entonces, sí fue un punto, 2, 3 años, así de capa caída, imagínense. Es que la misma calidad y forma humana te hace así como verlo de otro ángulo para hacerlo positivo. Sí, maestro. Exacto, para sanar un poco eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay que sanarlo, sí. Sí. Entonces, pues así. Y el así principio sucedió. de entrar a la escuela de música los empieza a ser más técnicos. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué pasa con los otros músicos? Bueno, precisamente de los 4 del grupo, 3 entramos a estudiar música. El organista, como había sido un niño cantor y había estado cerca de la escuela de música sacra, él más o menos ya entendía algo de las notas y tenía cierta cultura musical. Pero nosotros, pues, empíricos, y sí dijimos, no, pues necesitamos para mejorar conocimiento teórico, técnica de la ejecución, pues hay que entrar a la escuela de música, ¿no? Fue así como, no, pues sí, sobres. Y ya hicimos el examen propedéutico, y total entramos 3, y esos 3, pues nos clavamos, porque íbamos ya definidos a estudiar música. ¿Quiénes eran, maestro? Polo, el bajista, Chon, el baterista, que estudió con Tanaka, fue su profesor. Sí. Y yo, pues, que estudié guitarra clásica y canto, porque era como mis 2 líneas, ¿no? Entonces, terminamos la primera carrera de instructor de músico que ¿Cuánto era tiempo? 4 años. 4 años. Y teníamos que cumplir con un recital, ¿no? Un recital de 40 minutos de solista, ¿no? Órale. Entonces, yo llevaba guitarra clásica y canto, y en el último año ya me dijeron, ¿de qué vas a dar tu recital? ¿De canto o de guitarrista? Entonces se me hacía más fácil a mí resolver la carrera con canto que guitarra clásica. Tendría que darle un año a mi programa para más o menos tenerlo en forma. Entonces, como mi rollo era ir a composición, yo ni quería ser guitarrista clásico, ni cantante de ópera, ni de lead, ni de nada de eso. Entonces, pero bueno, como estudiante, pues sí dije, tengo que cumplir con las materias que tengo que cubrir. Entonces resolví la carrera a través del recital de canto, donde pues dentro del programa cantar canción napolitana, algunas áreas de ópera, canciones de Manuel M. Ponce, canciones pues de recital, ¿no? Entonces, bueno, ahí salí a flote, digamos, de esa carrera primera, que era instructor de música y canto, y ya de ahí el contrabajista Polo tuvo como maestro a un gran contrabajista de aquellos tiempos, el maestro Juan Branca, que era el primer contrabajista de la Sinfónica de Guadalajara,
Era mexicano de aquí. Sí, y como Polo era excelente bajista y luego contrabajista después con arco. Órale. Al segundo año el maestro se lo llevó a la fila de la orquesta. Digo, no, pues tú tocas muy bien, vente a la fila. Y en poco tiempo el Polo llegó a la primera fila. Y luego muere su maestro repentinamente, Juan Branca. Entonces el primer bajista era Polo, que apenas tenía, era alumno de la escuela y se quedó sin maestro. Y le dijeron, no, pues ahora tú suple a tu maestro, pues, porque pues era buen contrabajista. Talentoso, Sí, talentoso. Y bueno, tanto que llegó a concursar en otras orquestas del Estado de México contra polacos, contra alemanes, para ver quién ganaba el ser el primer bajo de la orquesta. Y Polo 2 veces les ganó a extranjeros, o sea, sí, era un excelente contrabajista. Voy a dar un pasito atrás, maestro. Ustedes tocaron en Escuela Normal de Jalisco, la de aquí. Sí, sí. ¿En qué año? Pues por ahí de los principios de los 70, yo creo, ahí en el Teatro Griego que está ahí. Yo fui alumno de la Normal y a mí me tocó. Cuando yo entré, habían dicho que había estado Spiders poquito antes y me tocó ver a Nomus ahí, muy padre también, ¿no? Su estilo. Y nos tocó 2 piezas que fue Lord Rider de War y Dustin the Wind de Kansas, y excelentes también. Sí. Retomando, se convierten en sus chambas estas entradas a la escuela de música. Bueno, en el caso de Hipólito Ramírez, el Polo, pues sí, ya como contrabajista de la orquesta y profesor un tiempo de la misma escuela de música. Después él se va fuera a otra orquesta al Estado de México. Yo por mi parte terminé la carrera de instructor y procuré promoverme una beca para irme a estudiar composición a Alemania, porque mi interés era entrar a la composición. Y dado que en ese tiempo las carreras de arte nomás tenían a nivel técnico profesional, en la universidad me dijeron, no, pues termina tu licenciatura y ya que lo termines te vienes y tú sí ya te promovemos a que te vayas a becado. Pero no había licenciaturas todavía en arte aquí en la universidad, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? Irme a México, en fin, fue un lapso en donde pues no se hizo lo de la beca, tenía que cumplir con... Entonces, en esos tiempos también, dado que nos habíamos quedado sin instrumentos musicales, y en ese periodo también vino, digamos, la corriente del folclore latinoamericano, ¿no? Que vino toda una influencia... Bueno, los folcloristas y música de protesta relativamente para los estudiantes de la época. Exacto, entonces decían, pues vamos sacando piezas del folclore latinoamericano. Yo le dije, no, pero pues tenemos un montón de folclore mexicano. Yo, en vez de sacar Carnavalito y estos que todos tocaban, yo prefiero a ver de Monte Triste de los Indios Yaquis o Danza del Venado, o sea, agarrar temitas y que estaban por investigaciones de pioneros de la investigación de la música indígena de principios del siglo XX, pues ya algunos libros me encontré, pues mira, aquí está esta danza del venado, y aquí dice, aquí está el ritmo, en fin, tomamos el tema que estaba ahí escrito de unos 8 compases, y ya sobre eso le poníamos introducción, la melodía que ya estaba ya anotada, y con instrumentos tradicionales. Entonces yo sugerí que en vez de irnos a la corriente que todos estaban agarrando de la influencia del folclore latinoamericano, dije, pues mejor vamos sacando folclore propio, ahí tenemos una riqueza increíble. Cuando yo mencionaba que esperaba el espacio para poderlo decir, maestro, es increíble. Dentro de nuestra colección de rock mexicano, la química que se ha dado estando tan distantes de buscar las raíces en la música prehispánica. Le puedo mencionar entre 6 y 7, y el primero fue de los que con la represión de Avándaro hay una anécdota que he platicado aquí mucho, que fue Luis Pérez. Ajá, claro. de La Ciruela, grupo de rock, La Ciruela, que según eso, si no me cuentearon, porque también había cuenteros, maestro, pero que de repente en esa depresión se fue a Teotihuacán
y empieza a tocar su flauta transversal y cierra los ojos, empieza a imaginar huehuets, ocarina, teponaxis, piedritas y todo ese rollo, abre los ojos y le aplauden. Y en ese momento dice, esta es la onda. Y hace un disco que su productora fue la esposa del presidente José López Portillo, Sí, la de sí. Adeveras, y hizo una investigación tremenda que no recuerdo el nombre del autor, pero de ahí toma la palabra que se llama en el ombligo de la luna, que es la etimología de la palabra México, Mex, y explicó, ¿no? Entonces, Sí. un excelente donde también, muy similar y caigo a lo que presentan ustedes y el joven que ya está, que interpretó las guitarras, interviene la música de rock o los instrumentos electrónicos para dar matices, atmósferas, etcétera. Y de ahí parte, pues tenemos a Antonio Cepeda, al maestro Isaac Borsegui, hay más, Jorge Reyes, Tribu, pues. pero él es de los últimos, Sí. Tribu, Corredor Azteca, que hay grabaciones, inclusive Carlos Mata de Nuevo México, donde estuvo Jorge Reyes, como tiene dos oberturas muy chidas de música prehispánica combinada con rock, y Jorge Reyes. Y ahora que escucho, usted, maestro, aquí quiero hacer un reconocimiento enorme a eso. En la charla que tuvimos también me dice que compañeros y usted hicieron porque se reconociera y se aplicara en los programas de la UDG o en la educación de la formación de la UDG de este tipo de música, porque mire, estoy sorprendido de que realmente en los programas, o no sé si es correcto decirlo, pero es Europa y Asia, y aparentemente de ahí parte todo. Estoy de acuerdo, pero también tenemos desde el continente australiano los maori, que me recuerda a la novela de Moby Dick, que ya están tatuados de la cara desde aquellos tiempos estas personas. Y luego está también pues África, maestro, como hacedor de buenos ritmos, y América con lo que ustedes propusieron. Sí, precisamente, digamos, la mexicanidad antigua, pues está llena de percusiones. Exactamente. O sea, se usaban infinidad de percusiones, instrumentos de aliento, flautas de hueso, barro, carrizo. Lo que no había eran instrumentos de cuerda. O sea, en las culturas precolombinas, si acaso el monocordio, ¿no? El arco musical, con fines rituales. Pero era esencialmente percusión y alientos, flautas, ¿no? Entonces yo siento que el gusto por el ritmo que tenemos los mexicanos, la tradición danzante que tenemos milenaria, ¿verdad? Exactamente. Pero las nuevas generaciones desinformadas, digamos, de la cultura ancestral, llegan las corrientes del folclore latinoamericano y luego llegan las corrientes del djembe y los círculos de tambores africanos y se genera todo una dinámica. Y muchos desconocen todo ese montón de huehues, teponastlis, tambores prehispánicos. Entonces yo, digamos, y ahí regresamos a la onda de la escuela de música, cuando empieza uno a llenarse de información del mundo, digamos, del mundo de la música, de la evolución de los conceptos musicales, de la evolución de los instrumentos, que todos inician con un prototipo, un artefacto que el hombre lo recolectó por su sonido, ¿no? Y de ahí empieza a desarrollar análogamente hasta que evoluciona y llega a un instrumento hecho y derecho. Cuando te hablan de la música, maestro, y específicamente, por ejemplo, a África, pues un tronco hueco y un golpe. Exacto. Da de ahí una partida enorme, maestro, Claro, dentro claro. de todo. Y lo más curioso y admirable es que estas gentes, estos personajes tan importantes para la historia, lo empiezan a bailar, maestro. O sea, porque lo que tenemos, eso sí, que no se perdió la música europea, pues gracias a que se escribió está ahí. Y sin embargo la música prehispánica, en base a los instrumentos y a las danzas que cambian de las deidades prehispánicas a los patronos, nada más hubo un saltito, sí, ¿no? un cambio de imagen, ¿no? De donde estaba la imagen de Coatlicue, la madre tierra, no, pues aquí vamos a poner la madre, que es la Virgen. Aquí ¿Ya? es el templo adoratorio a Huitzilopochtli, el sol, el guerrero, la luz. Pues aquí en todo va a ser la cruz. En fin, fueron modificando los adoratorios
según su naturaleza, No, y poniendo las y nuevas es imágenes. admirable, maestro, desde los indios norteamericanos, en los cuales también pasa aquí en México, en que este es tu Dios, y no, y corren a las montañas, y son aquellos jóvenes como aquellos indígenas que se quedaron y bajan 400 años después, y todavía hay gente de Oaxaca que trabaja en el DF sin saber español. Sí, sí, sí. Entonces son esos que corrieron, que no voy a aceptar esto. María Sabina, por ejemplo, ya bueno, hizo la mezcla de sus famosos hongos, los niños, el niño y la niña, para que eran curativos, no pachecos. Ajá. Y cambian los santitos, a quien le reza, etcétera. Pero fue una fusión muy mágica, ¿no?, de lo que tiene nuestro país. Y hago un reconocimiento a usted, maestro, porque Guadalajara Gracias. nunca ha estado acéfala de lo que se realiza en otros estados de la República Mexicana, y siguen siendo. Y ahora yo, en esto que estamos aterrizando con el programa, ya no le llamo la capital del rock, sino que le llamo rock de capital, y ustedes son parte de eso, porque aparte no pasa desapercibido el rock, aunque sea música prehispánica, y lo acabamos de oír. Por eso estaba así como con el hocico que hacía hablar, pero me aguanté. Me dijo Susana, te aguantas, no vayas a hablar porque esto y que no otro. Pero lo felicito, maestro, y parte una nueva etapa en esto. Sí, de alguna manera, el decirle a los jóvenes, nuevas generaciones, los interesados en la música, los que quieren como oficio ser músicos, pues deben conocer sus raíces musicales y conocer desde el origen de cómo empezó la música en la tierra según la mitología prehispánica, de instrumentos que bajaron del cielo. Y como en otras culturas, en los griegos, siempre hay personajes semidioses o alguien que vino del cielo y a encantar con su canto, con su flauta, la música tiene origen divino. Claro, mire, maestro, el hecho de que hace algunos años atrás se iba a acabar el mundo, vinieron franceses y europeos a Yucatán, porque ahí, dado que ellos ya predestinaban el cataclismo con el quinto sol, se vinieron aquí en un lugar que no iba a pasar supuestamente el cataclismo, y puros mangos, pero aquí tiene que ver la validez de la historia de las culturas prehispánicas que surgen desde México hasta Centroamérica, precisamente. Entonces, Así es. Hay un instrumento muy simbólico, un huehue precolombino, que tiene en la talla el águila real mexicana y por el otro el cóndor de los incas, entrelazadas sus alas, o sea, simbolizando esa conexión entre estas dos. Bien mágico el rollo, maestro. Sí. Eso de México cósmico y mágico totalmente. Pero tiene esa química con los rock and rolleros, maestro. Es que el ritmo, pues es el ritmo, digamos. Ya. Y hoy en día, digamos, en la mezcla entre lo que nos llegó de África, la gran cultura musical autóctona, más la influencia de toda la línea europea, pues se hace, digamos, se fortalece, digamos, la cultura musical en todos los aspectos, ¿no? Para mí lo importante es digamos, sobre todo al músico mexicano, que sea consciente de su cultura. Sí, claro. Porque si la desconoce, piensa que no existió nada y nada más llena su vacío con lo que le llega de culturas externas. Pero cuando es consciente y sabe el hilo conductor de la historia, con pelos y señales, cómo fue sucediendo, tal etapa, qué hubo, qué no hubo, cuando llega la conquista, qué llegó, qué tipo de mezclas se dieron, qué géneros resultan, de qué mestizajes, y hoy vemos a nuestras regiones del país, pues con las distintas influencias. Hay regiones que tienen más presencia afro-latina, digamos, otros más hacia la parte europea y otros más indígenas. Entonces, dependiendo la región, es esa diversidad y mezclas sincréticas entre
entre las culturas, ¿no? Sangres y Qué ritmos. chingón oírlo, maestro. Déjeme decirle porque Estamos, una de las pero cosas bien muy importantes es emocionados, sí. que hasta esta época moderna, otra vez los hermanos de color levantaron el puño. Y ellos son, que yo acabo de preguntar, los jamaiquinos, maestro, con el reggae. Hicieron su hipismo, hicieron su mota, hicieron su rock, porque si usted escucha Yo maté al sheriff de Bob Marley, es un rock and Sí, rollerote. Entonces, Sí, no. es bien importante de las culturas que vuelven. Tenemos a Jimi Hendrix en nuestra generación, tenemos a Bob Marley, gente de color que hace una revolución enorme. Aquí tenemos un ejemplo, Lemus Punk. Él fue punk, de mis hijos también se movieron en la línea del rock. Y podemos ver que hasta Bob Marley compone Punky Reggae Party, que ya hacen una mezcla entre el pop, como lo que hizo Sting, el rock y el reggae. A estas alturas, los hermanos de color todavía sobresalen dentro de las culturas ya urbanas y modernas. Esas flores de asfalto que surgen, que no se espera uno, que están ahí, y entonces, pues usted es una flor de asfalto, maestro, de nuestra ciudad de Guadalajara, ¿no? Porque de repente, hasta metafóricamente, se tira un pinche maíz a la banqueta, hay verdolagas en la banqueta. Entonces, de la riqueza de nuestra tierra, maestro, realmente. Sí. Entonces, Sí maestro, eso es lo honrado que nos tiene su presencia, porque aparte tiene un reconocimiento enorme y sus críos también ya han criado toda una historia dentro de la música en Guadalajara. Sí, así es, y pues también dedicados pues a lo que les gusta como a mí, pues igual. Totalmente. Y una de las cosas que a mí me han gustado mucho y que me enorgullecen es, y soy muy franco y creo que va a coincidir, que nos han superado, maestro, en el buen sentido como hijos. Sí, de acuerdo. Ya es otro rollo, porque nosotros, ustedes, yo no como músico, sino como fan del rock and roll, ustedes estaban sobre el escenario y nosotros estábamos abajo admirando, asimilando. Nuestros hijos ya fueron más técnicos, ya vivieron otra etapa y lleno de ritmos que lo supieron hacer excelentemente bien. Y otra cosa, empieza lo que Bob Dylan recomendó al grupo La Familia de aquella época. Se oyen muy bien, pero canten en su idioma. Y eso fue otra parte bien importante dentro de las nuevas generaciones, sí, que mis amigos hipitecas, greñudos y marihuanos ya no aceptaron. Se fueron y cambia radicalmente. Y una de las cosas que sí me dije, yo futbolero, yo alcoholizado, no, yo sigo en el rock and roll, y aceptar a las nuevas generaciones, porque un buen amigo nos dijo, ya no está aquí. El rock and roll en cualquier forma es potencia. Y eso es verdad. Ustedes fueron una potencia realmente para nuestra ciudad. Entonces, maestro, ¿a qué tiempo vamos, Lemus? Falta todavía 1 hora y 7 minutos. Entonces, en 7 minutos vamos a la hora. Exactamente. Para los saludos. Pero 7 minutos hay que tomarlos en cuenta, maestro. Se convierte en docente de la Universidad de Guadalajara. ¿Dentro de qué área? Antes de ser docente de la universidad, en el periodo que no conseguí beca y no había para seguir estudiando aquí en lo local, fue cuando iniciamos a sacar repertorio con los instrumentos autóctonos. Primero, dijimos, pues vamos consiguiendo un teponaztli, pues allá que un señor de la danza de Tonalá hace, vamos a conseguir un teponaztli, unas flautas de barro. Allá en México había más tradición, sí, de elaboración de flautas. En fin, empezamos a recolectar algunos instrumentos para empezar a hacer nuestros arreglos a los temas que íbamos seleccionando. Entonces estábamos en ese asunto de tallereando con los instrumentos. En el patio de Los Ángeles nos dieron un espacio para experimentar ahí,
junto con Isaac Borsig y yo, nos dieron ese espacio. Un saludo al maestro Isaac Un saludo al camarada. Estuvimos ahí dando talleres pues experimentando nosotros y a la vez enseñando a construir una sonaja, un güiro, un tamborcito, en fin. Estábamos ahí cuando llegó el maestro Rafael Samarripa, director del ballet de la Universidad de Guadalajara, pero que en ese tiempo estaba iniciando a dirigir el ballet de la Universidad de Colima. Entonces él oyó percusión y fue a asomarse y dijo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Pues aquí, maestro, haciendo algo de música con los teponastlis. Dice, me interesa que me hagan algo porque yo estoy ahorita haciendo una coreografía de Perro de Fuego sobre el periodo prehispánico del rey Colimán. Tengan este libro que se llama Perro de Fuego de Roberto F. Levi, léanselo y sobre eso vamos a hacer la obra, ustedes la música y yo la coreografía. Entonces fue así un detalle que llegó y que le hicimos en cassette le grabamos unas partes, como al mes regresó y le dimos el cassette, se lo llevó y como a los 15 días regresó y dijo, me gustó lo que hicieron y ya lo empecé a poner coreografía con el ballet y se me acabó la música y seguí haciendo la coreografía, ahora quiero que vayan a Colima a ponerle la música a lo que falta. ¿Eso fue con el maestro Isaac Borsig? Sí. En conjunto, ¿verdad? Sí, Tiene sí. la pieza. Esa ahí de le empezamos a trabajar él y yo. Sí. Él, digamos, como percusionista, excelente, por cierto. Yo más en la temática de la composición, de la estructura, de las melodías y de los conceptos armónicos y melódicos. Nos complementamos bien ahí. Entonces empezamos a trabajar haciéndole música al ballet y como estaba en proceso el estreno de la obra y en ese tiempo Miguel de la Madrid, que era de Colima, era el presidente de la República, pues lograron un buen apoyo allá el ballet de Colima. Entonces nos invitaron a contratarnos para irnos a radicar a Colima, hacerle música al ballet y acompañarlo en sus giras. Ya en esa invitación Isaac Borsig no quiso irse. Él tenía cosas acá personales, prefirió quedarse. Entonces dos compañeros de nosotros que habían regresado de México, de un grupo Triángulo que había estado allá. Cómo no, lo conocemos también. Su apoderada era la esposa de Portillo, creo. Anduvieron ahí en ese tiempo, pero se desbarataron. Entonces, uno que tocaba flauta y otro batería, regresaron y pues éramos amigos, compañeros de la escuela. Y ya, ¿qué andan haciendo? No, pues aquí en los Teponastris. ¿Y qué? ¿Hay chance? Pues órale, vénganse. Total, se integraron. Y ya éramos 4, o sea, junto con Isaac, Jorge Romero y Arturo García Orozco, servidor, empezamos a armar ese ensamble. A la invitación a Colima, Isaac no quiso irse y nosotros nos fuimos los 3 allá, pues no teníamos trabajo, ya nos ofrecían trabajo de tiempo completo, un salón con herramientas para tallerear, y para mí fue como el curso intensivo de 4 años, que no hacíamos otra cosa más que estar ahí en el salón construyendo instrumentos, tocando, haciendo música al ballet y dando toquines o conciertos en la escuela de la Universidad de Colima. Entonces fue un periodo de aprendizaje autodidacta en la construcción de instrumentos, en hacer música y con chamba de giras internacionales con el ballet, porque pues se estrenó, abrió el Cervantino ese año con Perro de Fuego, hasta Bellas Artes fuimos, a todos los teatros del país, los mejores, o sea, el Degollado y todos. ¿Cómo se siente ante todo lo que me está mencionando, maestro, como músico, que parte de Cochera en Servicio? No, pues fue la vereda que empecé a caminar, ¿no? Y ahí iban saliendo cruces de caminos y pues ya uno va diciendo, pues ¿por dónde me voy? Por aquí. Es la opción que se me da ahorita, aunque yo quería otra, pero no me salió aquella, me salió esta otra. ¿Mande? De ahí salió el carro de la Cochera. Sí. Pedro diario está de metiche, pero como le tenemos mucha confianza pues somos paisanos. Precisamente una pachequez que me surgió la semana pasada estando el maestro Tanaka aquí por segunda vez.
una de las cosas que se me ocurre y lo voy a hacer, juntar a los músicos rock and rolleros que actualmente o están jubilados de la escuela filarmónica o en su caso, unirlos a un programa. Eso es una... Estaría chido. Exactamente. Ya se está haciendo banda el maestro. Ahorita sacamos el toque y nos lo damos. Entonces, Y rola. Ya, calabar. No, sí, esto es lo que hacemos aquí también. O sea, por lo menos 2 horas de sentirnos en aquella época, maestro. Sí. Porque eso es realmente, repito, el reconocimiento a ustedes. Muchas gracias. Recibimos saludos desde Tijuana, esporádicamente, el DF, y que estamos haciendo una labor muy importante, y es el equipo, afortunadamente aterriza con mi estimado compadre Sergio Fongoyaz, Lemus ahí, Junior que anda en todo, él también lo vamos a meter a tocar instrumentos, porque hace un ruidajo aquí el cabrón, pero son los cafés indiscutiblemente tan sabrosos que nos aporta, y pues mi pareja Susana, en la cual hay una tremenda química. Bien podemos agarrarnos a chingadazos, pero al poner la música A bailar. sí, Todo hay paz. Todo paz. así es. ¿Estamos a la hora, Susanita? Sí. No, Bien. estamos a... ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Sí, vamos a A una dar... hora exacta. Vamos a dar Te inicio acabo a los de echar saludos. una flor, Junior, y tú afuera. Nuestro excelente servidor de cafés y maneja toda la computadora. Ya ve que los jóvenes son bien diestros para eso. No, esos Porque- son maestrazos. Sí, totalmente. Vamos a los saludos, Vamos maestro. a los saludos. a ver lo que dijiste realmente. Cosas muy buenas. Bien, Bueno, tenemos a Santos Villalobos Rosales. músico de Fongus y muy buen Una gran compa. historia, muy buen amigo. Saludos, Santos. Fernando Galindo, que también le manda saludos. Felipe Espinosa, Ah, gran Tanaka. amigo, también le manda muchísimos saludos. un abrazo, Felipe. Enrique Arce, saludos, dice, tuve el placer de crear algo junto al maestro Cano y al de Oscar Rojas. Ah, sí, claro. claro. Roberto Socio, el socio también manda saludos. Verónica Medina también nos envía saludos al maestro. Jorge Nopalito, que cada Como semana siempre, está el presente. nopalito. Roberto Chiva también les manda un Ah, abrazo. Chivo. Y José L. Torres, que también está con nosotros cada semana. Le mandamos un fuerte abrazo. También quería hacer mención en este momento de una presentación que va a haber mañana festejando el 50 aniversario del 39.4, Exactamente. que estará tocando mañana de 6 a 7 de la tarde en Plaza Andares. Es un evento abierto al público. Enorme felicitación, gracias. Felicidades Susi. al Muchas felicidades al 39.4. 39.4, otro de los buenos grupos de nuestra ciudad. Desgraciadamente varios brothers de esta banda ya no se encuentran con nosotros, pero también a toda la gente que ha pasado por el 39.4 de las 2 etapas, tanto como el LP con metales o como el sencillo de Guadalajara, donde ya no estuvieron los metales, pero aún así es una de las mejores bandas de Guadalajara representativas de la época. Muchas felicidades, qué bueno, y va a ser un evento en el cual otra vez el rock nos vuelve a reunir a jóvenes y viejos, y lo cual vamos a sentir esa química, maestro, que sentimos cuando se les escuchó, cuando se les vio, y están cordialmente invitados. Plaza Andares, madre, Sí, Plaza Andares. y de 6 a 7 7 de la tarde. para que están todos invitados, y felicitaciones a la Isaac banda. Borsegui, que te manda un fuerte abrazo. Muchas Saludos. gracias. Maestro, gracias. Terminamos los saluditos, continuamos. ¿Gusta tomar un café? ¿Un té? Un ¿Qué cafecito. quiere, maestro? ¿Un cafecito? Un cafecito. ¿Quiere fumarse un café? Sí, sin dulce, así. Sin azúcar. Sí, aparte ya tenemos que cuidarnos porque se corre el riesgo de tener una muerte muy dulce y no, cabrón. No queremos eso. Entonces, oiga, está el Junior, que aparte ya le pega bonito el cabrón en tono y toda la cosa, ¿no? Ya en tono. Maestro, ya dedicados a esa etapa, por ejemplo, sus cuates de la cochera en servicio, ¿qué hacen? ¿Se reúnen? ¿Qué sabe de ellos? Pues al que vi hace como 2 años es Apolo, el bajista. Pero a los otros 2, al baterista, supe que se fue hace
pues, más de 20 años a Estados Unidos. Por allá creo que hizo un grupo también con algunos de sus hijos y por allá le perdí la pista, la verdad. Y al organista también, él en ese tiempo estudiaba leyes, quizás y se fue a radicar a Michoacán, entonces realmente sí nos desconectamos. Y bueno, Polo y yo, que somos los más cercanos en cuestiones de la institución musical, que seguimos pues en nuestro proceso y ya, pues sí, nos desconectamos básicamente de los demás. Grabaciones no hubo, maestro. Pues no, por ahí Gracias, Junior. una vez, muchas gracias, una vez se hizo una grabación colectiva que salió por ahí en un cassette, creo, de grabaciones, no sé si lo promovió Canal 58 ya a principios de los 70, pero no, nada. Edición oficial. Pues creo que después se hizo una compilación de grabaciones y se hizo un cassette. Una vez Jorge Salles del 39.4. Sí, claro, saludotes. Sí, saludos al Jorge. Creo que me comentó de ese cassette y no estoy seguro si tengo uno yo, no recuerdo, ya hace muchos años. Hay que oírlo, ahí hay que ver. Por ahí hay un temita que parece que se capturó de lo que hicimos. Ya propio. Sí, no era propio, eran interpretaciones. Bien. Sí. Vamos a hablar con Salles a ver si se puede oír, conseguir ese material. Sí. ¿Qué pasa con Polo? Porque hemos querido contactarlo y es muy difícil. Pues tuvo, según tengo entendido, tuvo cierta problemas de salud incluso, ¿no? También. Pues sí, o sea, realmente ya hace como 2 años que no lo veo ni hemos platicado. Y bueno, sí he tenido interés porque tenemos un disco ahí enlatado de hace años, donde son composiciones del Polo, que le hizo un arreglo con 2 cornos y participó Nacho Varela en unas partes. El de los Emiliano Zapata. Y su hija también. Sinzoni es coqueta. Sí. Ella tocó con mis hijos. Y luego Polo me dejó espacio para que tocar unas partes con ensamble de instrumentos prehispánicos y también invitó a Héctor Aguilar, otro percusionista. Y está ese disco ahí enlatado, está hecho, pero está maquilado y todo, pero ahí está, falta hacer el diseño y publicarlo. ¿Y dónde se encuentra, maestro? Pues yo lo tengo las cintas matrices y tengo la producción. Ya. 2000, como esta producción, maestro, ¿de qué año es? Esa es como de 1999. Esta fue pues ya un apoyo de la Secretaría de Cultura, de Patrimonio Cultural, que hicimos un convenio. El primer tiraje sacamos 2,000 discos y 3,000 cassettes. Y después yo mandé a reproducir otros 3,000. Se vendió todo la edición. Sí, o sea, como unos 5,000 discos y como 3,000 cassettes. Órale. Sí, interesante. Entonces, por ahí han de andar rolando en algún audio de alguien, ¿no? Sí, ahora pues también ya desde hace 2-3 años lo subimos al YouTube, al internet, y ahí están también las... ¿Y cuándo vamos a tener esa edición que tiene por ahí enlatada, maestro? Pues sí, precisamente quiero buscar al Polo para decir, pues ya vamos sacando ese material, ¿no? Porque está muy bien, está muy bien los que invitó Polo, pues sí, Ramón, el baterista, Ramón, ¿cómo se llama? Aceves, y luego también su hermano en el teclado, el Padre Santo que le nombran, también tocó, hay tres tecladistas ahí en distintas rolas, ¿no? Nacho Varela. Sí, lo conozco a Nacho. Y luego también ¿quién más? Más bien dos tecladistas y bueno, ahí invitados, ¿no? Y Polo tocó el bajo eléctrico y también algunas contrabajo. Pero son obras de él, todo es de él.
Maestro, ¿cuántas personas hay así como Pedro, rock and rolleros, que están en la Sinfónica? ¿Cuántos podrían ser? O en la UDG, en la docencia. Pues ya ahorita básicamente de la orquesta pues ya creo que ya se jubilaron muchos, ¿no? Pero Algunos. que digamos, si si hacemos, ya son punks. Sí, Si invitáramos, por ejemplo, ¿quiénes serían? ¿Cuántos son aproximadamente? pues Estamos hablando Pedro, usted, pues Polo, Polo, bueno, el Chuyín también fue rockero, Chuyín creo aquí que ya estuvo, vino, ya ¿verdad? estuvo aquí Chuyín. Y bueno, pues no sé, digo, el mismo maestro Tanaka, ¿no? También de alguna manera estuvo cerca de los rockeros, ¿no? No Mucho mucho, les pero dio aparte, clase. yo por ejemplo, es la primera invitación que tuvo aquí fue a raíz de conocerlo con su quinteto de jazz. Ajá. Más que filarmónico, Sí. sino que en el jazz estaba tremendo, Sí, ¿no? sí, Me sí, sí, encantaba. Ahí claro. estábamos en los últimos martes del mes, en el hospicio, ¿cómo se llama? El exconvento del O en Carmen. el Copenhague, donde También tocaron ahí muchos. estuvo un buen tiempo. Sí, ahí también estuvo mucho tiempo el Polo junto con Carlos, el pianista Carlos Carlitos Ya, entonces de la sí. Torre, sí. Sí, sí. Sí, ellos tocaron mucho tiempo ahí juntos, con Tanaka, Polo y Carlos de la Torre. Alguna vez me eché un palomazo ahí con la guitarra alguna vez, pero algo, nada trascendental. Sí. Entonces, ¿y proyectos, maestro, que tienes? Pues Seguir en la escuela, jubilarse. sí, ya final de este año pienso ya jubilarme para tener tiempo, hacer cosas que estoy esperando tener tiempo para hacerlas. Sí. Como composición de ¿Algo tiene que ver el cosas, rock? Pues ¿O ya no, definitivamente? pues realmente Mezclas estoy duras. abierto, sí, mezclas y luego con las nuevas generaciones que quien les interesa hacer fusiones y cosas así. Él Yo- es su alumno. Sí, Ven y para mi acá. compañero. Adelante. Ven acá, pinche greñudo. Ya ven y te cabrón horario. Siéntate ahí. A ver, Tú eres alumno del maestro Sí. en la Universidad de Guadalajara. Fui su alumno en algunas materias, me metí a todas las posibles para aprenderle, ¿no? Acércate al micrófono. Y tú intervienes en lo que escuchamos en la cuestión de guitarras. Sí. Aportación tuya, te dijo el maestro que cómo quería, etcétera. Platícanos de eso. Bueno, sí fue como una invitación para interpretar lo que el maestro ya había como compuesto, y pues también estaba abierto como a algunas ideas. Entonces yo le propuse como, a ver, ¿y este acorde así, con este efecto y cosillas así? Además pues también estoy en el grupo, o sea, toco los prehispánicos, como los teponaztles, y luego me invita con la guitarra, ¿no? sí, o sea, tenemos todavía el ensamble de instrumentos prehispánicos. Ya tiene él conmigo, ¿cuántos? ¿5 o 6 años? Sí, O más. como- Ah, ya 5 tiene o rato, 6 ya años se ya. conocen re Sí. bien. Sí, Sí, sí. Sí, primero pues en la escuela, una vez que les puse un ejemplo musical relacionando con el sonido prehispánico, al final de la clase él vino muy entusiasmado queriendo saber de dónde estaba esta música. Y ya, o sea, pues le nació un interés, digamos, real, y quiso, le digo, bueno, pues si quieres saber de esto, pues ahora sí que sígueme al taller y ven a ver de qué se trata. Entonces, por interés, porque esto es de interés propio, como no es un grupo que tenga perspectivas de gran impacto económico, ni mucho menos, sino más bien cultural, ¿no? Entonces, han entendido cuál es el camino ¿no? Tus experiencias al estar junto al maestro. Pues, o sea, he aprendido muchísimo sobre... Yo siempre pongo ahí que mi maestro de composición y de música pues es el maestro Cano, porque más allá de que me dé clases como tal, pues estar escuchándolo y sensibilizándome ante los sonidos, ante los conceptos de la música, pues es algo grandísimo, ¿no? Y yo cuando lo conocí era como rockero, o soy rockero más bien todavía, pero estaba como más así con mi banda de rock. ¿Tuviste banda de rock? ¿Tienes? Sí. ¿Cómo se llaman? Pues tuve una que se llama Maugard y ahorita otra que se llama Lengua Fractal, que
justo ahí está el ¿Y, distinto. y qué estilo tienen? Pues justo metió algunos instrumentos prehispánicos. Pero es rock. Es rock como fusión con algo de jazz, algo de Uy, blues. qué interesante, porque Sí. eso es rico, ¿no? Con las fusiones. Justo musicalizamos un cuento de Sergio Fong. Entonces, Ah, ahí ya andamos. andas en este rol. Sí, ya. Ah, ya conoces a mi compadre. Sí. Pues yo no sé quién no lo conoce, ¿no? Pero hasta los pinches perros lo saludan. Oh, qué bien. ¿Y piensas seguir con el maestro? Sí, o sea, pues es mi maestro, sí, entonces los prehispánicos me han, o sea, como un poco dice el profe cuando fue a Francia, que dice, pues los teponastris nos trajeron aquí, y a mí los teponastris ya me han llevado a muchos lados, y además me han enseñado muchísimo, de alguna forma metafórica. Qué bueno que como generación nueva retomes esto, ¿no? Repito, los valores que tiene tanto los continentes que no se mencionan como Europa, Asia, que bueno, tuvieron la letra, la lectura desde un principio, perfecto, pero también cuentan los otros, ¿no? Estamos, repito yo, Oceanía, África y pues América. Claro. Y tú como joven estás siendo representante de eso, porque también, para mí, dado el maestro, el magnífico maestro que tienes, yo considero más el poder asimilar más fácil, en el buen sentido, lo nuestro del país. Totalmente. Sí, porque bien te puede decir un filarmónico X, Y, Z, y sí, cómo no, indiscutiblemente. Me recuerda así un estrato de la película de La Encrucijada, el chavo que hizo Karate Kid, que es tomado algo sí. de la vida del que le vendió el alma al diablo, Robert Johnson, y él era músico clásico, ¿no? Y le pone al rock y le parte su madre al diablo, que su músico es Steve Vai, ¿no? Dentro del rock. Entonces, eso también es bien importante. Claro que sí, te felicito, y específicamente por tener un maestro tan importante, tan excelente, que nosotros sabíamos de él, sabemos de sus hijos, y bueno, ahora sí que como nuestro 2 de octubre, la cochera en servicio no se olvida. Entonces, qué bueno. Pues ya regrésate, cabrón. Muchas gracias. No, gracias por este espacio. Se llama Paul Campos. Sí. Saúl, Paul. Paul Campos. Paul Campos. Saúl Sí, Campos. Paul. Paul, órale, Campos. Sí. ¿De algodón o de mota? Rolando del Campo. Eso, Rolando. También está Con aquí permiso, Quique muchas Mota de la Buena, da madre, que dice que yo le puse y ni madre. Bien. La pregunta obligada. Lemus. Pues como siempre, seguimos aprendiendo, ¿no? En cada programa. Cada programa nos enseña algo nuevo, o sea, aunque de repente son anécdotas empatadas con los anteriores, siempre tiene matices y enriquece. Muy bueno. Y la otra, compadre Sergio Fong, Sí, dígame. A ver, venga, por favor. el tecla. Pues, coméntame. Pues acerca primeramente agradecer al maestro Ernesto Cano, que está aquí con nosotros, y como siempre también, ¿no? Nos repetimos, pero es por estos protagonistas, estos compas que pues nos dan el privilegio, ¿no? De volver, como dice el Yomin, de repente a reencontrarnos, a seguir viviendo el rock and roll, pero desde luego que el tiempo pasa, ¿no, profe? Y hay muchas cosas nuevas, ¿no? A mí me tocó llegar a ver los conciertos en vivo con el maestro, con su esposa, bailando, y ese disco sí lo tengo yo en mi aprecio, en colección también. Es muy interesante, pues, y la verdad es que pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, profe, que también, y no solamente los músicos o los que generaron la historia del rock and roll aquí en Guanatos como músicos protagonistas, pues sabemos que también había compas que eran promotores, ¿verdad? Quienes conseguían los espacios, ¿no? O quienes prestaban sus espacios para que se dieran estas tardeadas, ¿no? Que después ya les cambiaron el nombre, ¿no? Pero eran tardeadas y las muchachas podían ir a esas fiestas o reuniones que se generaban mucho, digo, como lo comenta también el maestro en un escrito por ahí que nos roló,
donde yo recuerdo por mis hermanos mayores, ¿no? Exacto. Que los chavos de las secundarias y de las prepas, pues contrataban este tipo de conjuntos, les decían, no grupos ni bandas de rock, les decían conjuntos, y se armaban las fiestas hasta en los patios de las casas de aquellos tiempos, ¿no? En las elecciones, compadre. Sí. No, Sí. de hecho, nosotros a veces llegaban los de la vocacional. Oye, que queremos que vayan a esa semana cultural y tal día, tales horas pasamos por ustedes. Órale. De repente llegaban en un camión de esos, o sea, bajaban a la Urbanos, gente, bajaban, urbanos, ey. disculpen, pero vamos a llevarnos el camión para Sí. una tarde, en fin, un concierto. Y llegaban con un camión para que subiéramos los instrumentos, ya nos llevaban a la vocacional y ya de salida ahí paraban otro camión Y va. para bajar la gente y nos llevaban. Total, así eran en esos tiempos. Oiga, profe, Sí. y hablaba también de ese concierto ya legendario del 72, que le decían a Bandarito, dice Sí. usted. ¿Usted recuerda quiénes fueron los que organizaron ese evento? Pues andaba entre ellos uno de los de Lucifer Proyecta, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo pero se llama el dueño de eran dos. Lucifer, hija? Que también ya está para invitarlo, pero también ha tenido muchos ¿Quién, el Diablito? trabajo. El Diablito, sí. Eran dos los Eran dos. camaradas y uno de ellos fue el que nos dijo si íbamos a Vándaro. Y él andaba también como que aborotando acá los grupos de Guadalajara, pero finalmente, bueno, nos falló lo del vehículo Transporte. y se hizo eso acá, pues ahí por el Parque Alcalde. Sí, y creo que también así la lista que estabas mencionando, Memo Ochoa, ¿no? También fue músico de la Sinfónica, Memo Ochoa. Ah, bueno, el de la orquesta típica. Ah, de lo que es así. Sí, de la orquesta típica ahí tocó la batería. Ajá. Ajá, sí, era pues, una chamba ahí que tenía, aparte pues tenía su vía libre, ¿no? Su trío, ¿no? De Sí. vía libre, ¿no? El de jazz. Ajá, Ujú, ajá. Sí. Sí, porque también sí, digo, mencionabas a los rock and rolleros Pues sí. de la Sinfónica, El pero mismo. también había Sí. muchos músicos jazzistas. Yacero y muy Sí, buen sí, sí. yacero. Sí. Pues muchas gracias, maestro. No, pues gracias por la invitación y pues Todavía nos recordar, falta un rato, ¿no? maestro, Esos pero tiempos. Ujú. Pero es que es las nos aportaciones de los nos danos amigos. 3 minutos de gloria el John Bean. Muy bien. Tenemos un comentario Vente, hija. Tenemos un comentario de Isaac Borsegui. Ah, perfecto. Dice, mi buen amigo Ernesto, no se te olvide al gran y buen amigo Néstor Villaseñor, antes que los demás compas. John Bean, sería interesante hacer un concierto con los grupos que hacemos música con nuestros propios instrumentos. Isaac Maestro, Borsegui, está en ustedes, no en nosotros. La Néstor Secretaría de Villaseñor, Música del Gobierno del Estado. Eso. Néstor Villaseñor habla Isaac Borsegui sobre él. Que lo Sí, mencione. Néstor Villaseñor, cuando dábamos esos talleres, Isaac y yo, por ahí llegó Néstor como interesado en el taller, pero Néstor, junto con un tío y otros amigos, armaban un grupo precisamente de folclore latinoamericano, con bombo legüero, y Néstor era buen constructor de quenas. Entonces yo le encargué, incluso me llegó a hacer un par de quenas, porque las hacía muy bien afinadas, y a él lo invitamos en algunas melodías de las composiciones que estábamos haciendo, porque bueno, Isaac tocaba la percusión, yo tocaba algunas flautas de barro y otras percusiones, y Néstor con la quena y también otras percusiones, pues llegamos en un momento dado a ensamblarnos los tres. Y él, cuando yo ya me vine de Colima, Néstor y otros dos amigos de él los contrataron para el ballet, y ya estuvieron también algunos años haciendo música al ballet. Después de que yo ya me vine a Guadalajara, dejé ya el trabajo de Colima, y fue cuando ya me integré a la Escuela de Música como asistente de investigación, que fue ya mi trabajo en la universidad, hacer investigación de la música de la región jalisciense, de las regiones jaliscienses, y después pues ya se abrió la licenciatura. Ya estando yo ahí trabajando, hice la nivelación de la licenciatura, y después ya en el 2003
pues ya se abrió la maestría en etnomusicología y pues ya hice la maestría ahí. Entonces, pues conforme fueron apareciendo ya las carreras, las fui tomando y ahí llegué a la maestría. El músico que hice en su etapa o su espacio de música latinoamericana, ¿cómo se llamaban? ¿Recuerda? El que acaba de mencionar. Néstor Villaseñor. Néstor Néstor Villaseñor. Ajá. Creo que, no recuerdo si su grupo se llamaba, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, pero Inti Tlatuán, no recuerdo. Órale, No tenía recuerdo nombre prehispánico. Sí, tenía un nombre, pero tocaba pues los repertorios de latinoamericanos. Ya. Sí, y el pájaro chogüí, el cóndor pasa, y todos. Ya. Se dio mucho eso. Se dio mucho y los tocaban, era buen Precisamente, ahí está mi compadre, Susana. ¿Sergio Funk? No, el otro. Se me juntan. Lorenzo. Mi compadre Rigo. Sí, Rigoberto. Sí, que no para de hablar, está chingui desde que llegó. Pero él tocaba en los camiones y es muy buen músico Usted lo conoce, y toca quena. Compadre Rigo, ¿puedes venir un momento? Venga, compadre, salga del anonimato. Pero lo que voy a comentar, que él buen tiempo estuvo tocando en los transportes, que ahora ya ha cambiado totalmente, y dice que quedó hasta la madre del pájaro chogüí. O la de Carnavalito, ¿no, compadre? ¿Sí es así, compadre? Chogüí. No, la del Carnavalito, se quedé hasta la madre del Carnavalito. Sí. Entonces, pero fue un movimiento que se gestó en Guadalajara y en la República entera. Sí, ¿no? Inclusive creo que la esposa de Briseño, ¿De Memo? de Guillermo Briseño, esta Heather Heather Rosser, Ajá. ella era del grupo que mencionó al principio de música latinoamericana, ¿Los folcloristas? los folcloristas, y ya después él hacía la broma que te compraste un sintetizador y te hiciste locochona conmigo, algo así, ¿no? Porque no sé si a la fecha sigan reunidos, pero era una pareja que por ahí hicieron muy buena música, muy buenas rolas, y pues metidos en el rock and roll. Sí. Entonces, proyectos está ese. Bueno, digamos que ahorita está el proyecto pues de trabajar en... bueno, hay varias invitaciones, no sé cuál cuaje, ¿no? Entre ellos hacer música para un documental. Órale. También hubo en el año 2019 me invitaron a hacer la música para la película de Lady of Guadalupe. ¿La identificas, Susana? No. De Peter Brenner es el director de la película, y se trata de una pareja de chicanos en Los Ángeles que se van a casar, y hay una referencia en el diálogo de ir a la parte prehispánica de cuando a Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces un músico argentino hace la mitad de la música cuando vienen las escenas de la ciudad, pero cuando se va al mundo prehispánico la hicimos mi hijo y yo, Órale. que son alrededor de la mitad de... ¿Cómo se llama su hijo, maestro? Bueno, él se anuncia como Nirul Cano, se llama Ernesto, igual que yo, Igual. pero él se pone Nirul Cano en las redes ahí. créditos, sí. Y él es compositor, él ya se hizo la carrera de composición muy bien, formal, y está ahí muy clavado en la producción de música, ¿no? Qué bueno. Entonces, ahí está esa música que en el 2019 se hizo. Pues vino lo de la pandemia y vino una serie de cosas que no se estrenó en su tiempo y todo, pero ya está en las plataformas y todo. Para... Sí, y es una... ¿Puede decirnos de qué manera pueden escucharla en las plataformas? ¿Qué son? Pues, digamos, si el AOD, ¿cómo se llama? Una plataforma. La URL. Sí, y luego El también... maestro y yo nos entendemos re bien, hablamos el Sí. mismo idioma dentro de Sí, la yo tecnología. también ni sé de eso. Yo diario estoy, Pero- Susana. Pero se llama Lady of Guadalupe, del director Peter Brenner, o Pedro Brenner. Es
de origen chicano, pero está interesante porque hace esos viajes de la sociedad norteamericana, bueno, de los chicanos de Los Ángeles, San Francisco, hacia la parte prehispánica de la conquista y cuando la aparición es de la Virgen. Entonces, en esos viajes musicales, pues yo hice la música con puro precisamente dentro de la cultura chicana de mexicoamericanos está muy metido también la situación prehispánica, ¿no? A raíz de que están lejos de... Sí, sí. Entonces, sí. Tiene mucho que ver. Y bueno, yo me doy cuenta, por ejemplo, en algunos diplomados que he participado de arte mexicano, en donde incluso en línea, mucha gente de Estados Unidos se ha interesado y de distintos niveles académicos, pero reforzar su información sobre el arte en México. El arte es un diplomado donde van todas las áreas: cine, pintura, gráfica, literatura, música. Está muy fuerte el movimiento chicano desde hace varios años. Sí. Entonces ha habido mucho interés por eso que mencionabas, reforzarse más en sus identidades de su cultura propia, ¿no? Pues hasta los pinches cholos, ¿no? Que se surgió una cultura de la putiza, de la pachiques, pero eso del cholo tiene mucho que ver también con la cultura prehispánica, realmente. Sí. Entonces son las raíces y repito más, nosotros que aquí las tenemos, pues a veces no se valoran tanto como ellos que están fuera de, ¿no? Entonces de su país. Pero pues tenemos también dentro del rock gente muy valiosa que ha hecho fusiones, ¿no? Por ejemplo, Los Lobos, Tornados Texas, que son gente desde Freddy Fender en sus principios, entonces que buscan ahí una identidad por la tierra, ¿no? Por el terreno, por el olor a la tierra mexicana. Sí. Entonces es muy interesante, maestro, que también ande ahí en esas veredas, en esos caminos, ¿no? Sí, pues digamos, ahorita, digamos ya quizás más de la música que nos llega como trabajos de musicalizar y todo, pues ahora sí que mi hijo está tomando ya la batuta, o yo ya se la estoy dejando a él, porque como decíamos, pues ya nos superaron, ¿no? Exacto. En información, en técnica, en renovación de ideas también, ¿no? Aunque de todos modos tienen un fundamento, digamos, que lo han tomado pues desde cuna, por decirlo así. Exacto. Pero ya están, digamos, en otros estadios más allá de lo que uno vislumbra, ¿no? Recorrió, ¿verdad? Vislumbra. Sí. Entonces, pues yo encantado con ver a mis hijos en su desarrollo como compositores, como artistas, y pues abriéndose el camino, pues como debe ser, al 100% a pie de cañón para medio lograr algo, ¿no? Porque es difícil el camino. Maestro, ¿todavía se puede conseguir este CD? ¿Este? Sí. Pues está agotado, o sea, estoy yo por mandar a maquilar por ahí, que sea otro tiraje de 1000 ahí para de vez en cuando que toquemos, pues algún despistado que le interese, pues ahí está, ¿no? Sí, hay mucho interés. Sí, hay mucho ahora. interés, inclusive cuando estuvo el maestro Isaac Borsegui, él también presentó algo similar, un disco así, que no ha habido producción, esto y el otro, y le pidieron que si en cuanto tuviera, se comunicaba inclusive aquí para decirnos que tenía su material, ¿no? Porque sí es muy interesante y muy importante tener estos materiales, y como dice mi compadre Tecla, él lo tiene y son muy, muy valiosos. Sí. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? 27. Nos faltan 27. No, sí. Nos faltan 27, media oreja. Tenemos un saludo de Felipe Hernández, que nos está viendo desde Cancún. Ya, muchas gracias. Carlos Sosa Béjar también manda un saludo, Charlie. Beto Rock, pásenle mi saludo al maestro Ernesto desde Ajijic. Y luego un saludo para ustedes. Él es Beto embajador Rock. de Ajijic. Sí, no, pues. Sí. Pues no sé, algo más que quieran agregar. De los saludos estamos bien ahorita. Bien. Pedro, que se siente un rato Pedro, hija. Sí, Porque diario quieres, ya le dimos su programa y no se calla el cabrón. Ven, Pedro. Adelante, bienvenido siempre. Vamos haciendo un preámbulo. Por satisfecho. Sí, no. Vamos haciendo un preámbulo con cuates de, por ejemplo, ahorita
ustedes como músicos, como cuates, rock and rolleros, el par han sido rock and rolleros, de ahí parte su génesis. Sí, sí, sí. ¿Qué me dicen en la actualidad de lo que ven, de lo que conviven, de lo que, cómo se llevan? Platícame. Bueno, mira, yo... Nomás acércate, pinche Pedro, porque en el programa no te oyes, cabrón. Se me ocurrió una pregunta de... Bueno, no una... Estaba pensando en que... ¿Te acuerdas que hablamos de los inicios rockeros y bla, bla, bla? Y fuimos emigrando a otras áreas, ¿no? Por el producto o el subproducto de la estigmatización del rock, ¿no? Después de banda, sí, sí. pues no había tocadas o se vio mal, no había posibilidades de grabar, estaba el radio copado, ¿verdad? No. Entonces muchos salimos para otras áreas, ¿no? Yo no sabía que habían sido rockero, sí había oído de Recochar el servicio, pero no sé, llegué tarde y no me enteré. ¿Cómo fue que terminaron el grupo? ¿Se fue muriendo de inanición? Bueno, el punto de quiebre fue que quisimos renovar equipo. Fui yo a Estados Unidos a adquirir nuevo y nos lo decomisó la aduana y ahí se acabó el tema. O sea, ahí fue el quiebre ya, que para reunir dinero para adquirir lo que pensábamos adquirir, ¿no? Pues ahí nos quedamos abanicando. Y las necesidades ya de cada uno, pues, al Polo lo invitó un tiempo el 39.4 a tocar, o otros grupos, el Carlos, el pianista de jazz. Entonces se empezó a dispersar por trabajos unos hay otros acá. Yo un tiempo estuve cantando en Chapala, en el Beer Garden ¿A poco? de solista con una orquestita de Pérez Plazola, que me invitó a cantar así música internacional. Y era una chambita. ¿Qué cantaba, maestro? Pues cantaba en italiano, en inglés, como de Tom Jones, cantaba cosas, o de los cantantes italianos de esa época, ¿no? En fin, de Adriano Celentano. Trabajos pues que tenía uno chamba pues para sacar una lana y seguir adelante, ¿no? Si algún día sesiones de rock and roll con John B los reúne, ¿nos aventaríamos una fusión? Pues habría que ubicar Ustedes son tan excelentes músicos que nada más juntos y giñan el ojo y acá y algo, porque de eso sí estoy seguro. Acá con Pedro recuerdo tus rock de cámara, ¿no? Sí. Que grabamos por ahí algunas cosas, con ¿no? Quart. Lo grabamos con mi disco yo tengo mi estudio ahí. Órale, qué buena Entonces, onda. gracias a eso hubo chance de... ¿Dónde tiene su estudio, Aquí maestro? en la colonia del Fresno. ¿Todavía lo tienes? Sí, ahora pues ya mi hijo es el encargado, pero ya hemos ido remodelando y mejorando ahí las cosas. ¿Y si hay gente que quiera grabar ahí, de qué manera se puede comunicar, maestro? Sí, pues se conectan conmigo. ¿Pero tiene algún nombre? Sí, es teléfono. Huevo Studio, está en las redes, Huevo Studio. Órale. Ahí está en YouTube, en fin, y ahí están los datos. ¿Y cómo ha ido ahora con que ya parece que los CDs están? Pues sí, ya ahora más bien la gente, pues, ya ves, consume más por las plataformas, ¿no? Ajá. Y bueno, de todos modos, cuando toco uno en vivo, de repente sí hay gente que te pregunta, quiere tener el objeto, ¿no? Sí. Pero la mayor parte, pues, consume por las plataformas o selecciona su playlist y qué quiere. Maestro, eventos musicales como lo que tiene grabado, lo que acabamos de escuchar ante el público, ¿hay proyectos? Sí. Estamos por dar un concierto para despedir a uno de los integrantes que van invitando a irse a Alemania. Órale. Entonces vamos a programar un concierto con Huehuecuicac, quizás en un par de meses o algo así, ¿no? Junio, por ahí. Para que nos pongan al día Sí, y poder sí. invitar aquí a... Claro. ¿Tiene algún LP grabado, maestro? Pues sí, el 21 que se llama 5 Flores, donde está precisamente Perro de Fuego, Tlaloc. ¿Pero es LP acetato? Acetato. ¿Cómo es la portada?
está un huehue, un tambor así en rojo y una cabeza Saliendo de saliendo ahí, ahí una cabeza como prehispánica. metálica, como metal con una voluta de fuego. Se me hace que está en casa, ¿verdad, Susana? Huehuecuica, 5 flores. Sí, creo que Es que sí. son 5 piezas y yo le puse 5 flores. Acuili. Sí, es café la portada, algo así. Es rojiza con azul, entre rojo y Algo así. el tambor como color dorado Ajá. y así una cabeza ¿En qué marca salió? ¿Independiente? independiente. ¿Por el gobierno Sí. del estado o algo por el Nos estilo? apoyó cuando estábamos en Colima, la gobernadora Griselda Álvarez. Colima ha editado material de ese Ella- tipo y ella- también hasta rock, creo. Ella en su último informe regaló nuestro disco a sus invitados. Ella nos apoyó para que grabáramos ese disco. Fíjese, maestro, en el disco de Luis Pérez, En el ombligo de la luna, cuando me di cuenta que apareció y estaba que en el ISSSTE había copias, y yo me comuniqué al ISSSTE en todos los sentidos y nada. Pero resulta que me di cuenta que en el DF hacía eventos Luis Pérez y ponían un disco debajo de cada butaca. Y que decía Luis Pérez, si a alguien le gustó mi música, tiene un LP debajo de la butaca. Pero como iban pocos, pues muchos se agandallaron y después ahorita están carísimos esos discos. Inclusive Luis Pérez tuvo que hacer una edición por parte de él, ya con otra portada. Pero son dos, la portada que hizo el ISSSTE por parte del gobierno de la capital y el otro ya edición de él. Sí, cuando estábamos en Colima, una vez nos visitó allá en nuestro salón Luis Pérez. ¡Órale! En ese tiempo pues andaba todo vestido de manta con Sí, guaraches, sí. sus collares de jade, Sí. y algunos decían que se sentía la encarnación de Quetzalcóatl. Sí sabía, maestro, que él llegó a ser director de la orquesta del Circo de Soleil. Pues no supe, sí supe que anduvo en Soleil, pero no como director, Fue sino director, como ejecutante. sí. E incluso en el 2020, que se hizo el primer concierto etnodigital, donde también participamos nosotros, y también José Luis Pérez con otra, asesorando a una chica, Xochiltzin, que también compone, y ahí pues nos vimos a través de la pantalla, pero está, y se va a producir un disco que ahora en el Festival Vive Latino, de esos grupos del primer concierto etnodigital, cada quien aportó una rola y se va a regalar en Vive Latino el disco, así como, no a la venta, sino promocional, donde estamos ahí varios ensambles. Ahí le encargamos uno, maestro. Sí, pues en cuanto nos porque llegue el material. Es que realmente es muy interesante todo esto y la gente que yo creo que tiene interés desconoce. Sí, De no tenerlo usted aquí, pues no nos damos cuenta de todo eso que está mencionando, ¿no? Sí, Entonces, eso recién antier me mandaron el dato y ya envié yo la rola y ¿cómo se llama la pieza que mandó, Olmeca en WAP, me pidieron que fuera en archivo WAP, mandó Olmeca con el tema, la duración, en fin, breves datos, y se va a incluir en ese con huevo. Sí, se va a ¿En incluir. qué mes el Vive Latino? Pues ¿Tú ya tienes ideas? está, creo que ahora para en no sé si es antes de octubre, noviembre, por ahí. Ya. Pero sí, ya está en proceso de masterización y pues ya está ahí uno que está coordinando, que se llama Ricardo Bravo, que él también está en eso de CD Baby, de la venta por plataformas, ¿no? De CD Baby, es el que está ahí coordinando esa plataforma y fue el que hizo el primer festival etnodigital donde participamos. Fueron 2 días en la época de pandemia, como unas 15 horas de concierto, de 2 días, y se va a hacer ese disco con rolas de algunos de los que participamos. Como Está promocional. interesante, ¿no? Sí. Y bueno, algo hay que hacer notar que pues ya están ustedes también en la tecnología.
¿Ya les tocó? Sí, yo he estado un poco reacio en cuanto al ensamble, pero siempre hay la espinita de fusionar cosas, ¿no? Pero yo como que me he aferrado más a sentir más las esencias de los instrumentos prehispánicos, que no sea un mero detalle, adornito ahí que de repente entre el mundo de sonido sale una flautita de barro. No, yo quise, ¿qué puedo hacer? ¿Qué música puedo hacer con estos instrumentos? Y no más con estos. O sea, no meterme a otras... Ni procesar siquiera el sonido. O sea, bueno, en cuanto a... Hice algunas experiencias de sampleos y eso, como para pensar en acordes de caracoles y eso, pero finalmente no me fueron experiencias así muy de laboratorio personal, pero ya en las ejecuciones en vivo siempre ha sido pues análogo todo. Los dos han grabado lo que les gusta y editado, ¿no? Cuar Pedro y aquel maestro. ¿Cómo se llama el grupo? Huehue Cuicat. Cuicat. Decía un amigo, pues ese es un nombre impronunciable. Pero sucede que un antropólogo, cuando andábamos buscando precisamente cómo ponernos, a mí me gustaba utilizar el símbolo de Macuilxóchitl, donde está, de una figura del códice, donde está tocando el huehue, y representa la música y tiene la voluta del canto también, y entonces me gustó esa imagen y lo usaba yo como símbolo en mis tarjetitas y en programas. Entonces cuando conocí a este antropólogo, porque sucedió que quiso que le hiciéramos música para el documental de Tlacuilo, que es una investigación sobre la escritura tradicional azteca, entonces ahí nos conocimos y dijo, pues en la escritura tradicional azteca, este símbolo, ahí dice Huehuecuicat, o sea, huehue, el tambor viejo, cantando. Entonces es el canto del huehue, o el canto de los viejos, o el canto de los antiguos, o el tambor que canta, o sea, todas esas, digamos, connotaciones tiene. Entonces, pero como él era especialista en la escritura tradicional azteca, y el documental de Tlacuilo, ahí va desglosando punto por punto qué significa cada cosa, que es un sistema de escritura según su teoría. Entonces fue un documental muy interesante, y dado que él era un nahuatlato, pues conocedor de la lengua, ya dije, bueno, pues entonces nos ponemos como significa eso, aunque sea difícil de pronunciar. Sí. Oye, ¿y en qué códice aparece ese? Ese en el códice Borgia, que está Huehuecoyot, que representa la danza, y Macuilxóchitl, que representa la música, ¿verdad? Entonces, de ahí que vino el detalle. Y la portada de este disco, como ven ustedes, lo hizo Lucía Maya, esta pintora pues tapatía, interesante, que yo le di digamos que a partir del tambor huehue, y un pequeño texto que puse yo, Huehuecuicat, canto antiguo que renace, árbol viejo que reverdece, tronco ahuecado que retumba. Y con eso le sirvió de inspiración para hacer la portada del disco. ¿Ha aprendido náhuatl, maestro? Pues algunas cosillas. Tuvimos un amigo que vive aquí en Guadalajara, que es del nahuatlato de acá del estado de Hidalgo. Nos estuvo dando varias clases, como 3-4 meses al grupo todos los sábados. Y sí, aprendimos algo, aunque como todas las lenguas hay que practicarla para amarrarla bien. Claro, ¿no? Y no es fácil. No es fácil, pero realmente es muy interesante. Yo tengo mucha documentación, por ejemplo, los cantares antiguos que recolectó Fray Bernardino de Sahagún, más de 150 cantares que están en náhuatl y están en castellano también, de las traducciones que hizo Ángel María Garibay, que fue profesor del maestro ¿cómo se llama?
Sí, hace Que los salga, ustensiles, sí, que que salga. Sí, Es que bueno, hasta se llevan, qué buena onda, ¿no? Sí, Eso es padrísimo, eso es lo que quiero yo en un futuro programa. León Portilla. León Portilla, ¿cuánto? sí, sí, León Portilla, su maestro ¿Dos fue. qué? 12. 12 minutos, gracias, Lemus. Sí, entonces digamos que sí me interesa la lengua, incluso ya pasando este periodo de jubilación sí quiero clavarme más en aprender Dice, maestro, mejor el idioma. reitero las felicitaciones a usted. Como tanto Pedro también entra ahí, en el sentido de que él con Quart ha creado su estilo, está interesante. Y usted también, maestro, no se han clavado en lo sinfónico, en lo esto, en lo aquello, sino que han vuelto a su origen también. Porque no se debe de olvidar, yo creo, esa parte tan importante dentro de su vida. Y repito, el embrión que surge todo esto tan gigantesco como lo estamos oyendo de usted, que no están clavados precisamente en eso, sino que reconocen su trabajo, su función, su labor, pero no pierden ese detalle tan interesante. El hecho de que me diga que lejos de aprender latín o otro tipo de forma de expresión, pues lo nuestro, eso es bien interesante, la música, sí, tanto repito, Pedro, y por eso la idea de reunir a músicos de su generación, de que fueron parte de toda una orquesta filarmónica, sinfónica, etcétera, pues son palabras mayores dentro de la música, pero en su momento tienen esa espiguita por ahí, esa parte neuronal. El virus le llamaré yo. Pedro, aparte de ser músico y todo, es mamón el cabrón, también le da por la mamada, pero nos encanta porque nos entendemos, ¿no? Entonces es una manera también de retomar aquella esencia de los 70s, aquel lenguaje que se dio de manera, el Grifo, el Pacheco. Estando en la escuela normal superior decía un maestro, lo de Grifo, y sí me acuerdo que anda bien Grifo, cabrón. Sí. Y decía, el maestro de español nos dijo que nos dio un ejemplo muy fácil de entender. Dice, el pelo Grifo, ¿cómo es? Se enreda. Y sí, cuando vas a peinar a uno de tus chavitos, chinito, Grifo, hasta grita el cabrón y llora para desenredarlo. Entonces decía, así andan en la cabeza, cabrones, todos grifos, ¿no? Todos enredados, cabrón. Y, ay, maestro, pues qué buena. Entonces eso también es muy agradable escucharlos, su convivencia, su manera de tratarse, porque también, como decía yo, mis chavitos, hay que aprender un buen lenguaje para poder expresarnos, pero no vas a llegar con tus compas en la noche al barrio. ¿Cómo están, queridos amigos? Vete a la chingada, cabrón, ¿no? Porque hasta los políticos se bajan del estrado y ¿qué hubo, cabrón? ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Sí. Entonces eso es muy rico y ustedes en su momento estar sentados ante su instrumento y el director y todo lo que representa como el teatro degollado y ya después los oigo como compas, qué chingón. Seres humanos netamente completos e íntegros. Sí, yo recuerdo cuando empezaba a dejarme la greña, ¿no? Una vez una vecina le dijo a mi mamá, oiga, pues, ¿por qué no le dice a su hijo que se corte el pelo? Y mi mamá que le dijo, pues el pelo largo se ha usado mucho antes que el pelo corto. ¿Cómo andaba nuestro Señor Jesucristo? Era con lo que se, era con lo que se defendían las jefas, ¿no? O hasta uno mismo, ¿no? Y luego una vez mi papá también me dijo, oye, ¿cuánto vas a cortar el pelo? Le dije, no, me lo estoy dejando crecer. Y ya, nunca me dijo nada. Qué chido, ¿no? Y ya a los años, una vez a mi hermana le dije, oye, córtame un poco el pelo. Llegó mi papá, ¿para qué te lo cortas? Se te ve bien, me dice. No, entonces le dije, no, nomás una despuntadita, ¿no? Sí, ¿no? Fíjese que dentro tuvimos la dicha de haber trabajado en una galería de arte que era Américas Hidalgo, la Galería Clave de Enrique Lázaro y la señora Pérez Sandy, que fueron momentos maravillosos en los cuales trabajaba por la mañana en la primaria y en la tarde en la galería. Conocí al maestro Ramiro Torreblanca, que ya falleció. Él fue de los creadores que hicieron el Pasillo del Arte en Televisa.
y excelente pintor y aparte doctor, y me veía en la galería greñudo, ¿no? Y me decía, me empezó a platicar, dice, mira, John Bean, dentro de todo esto, el pelo largo tiene más tiempo que el pelo corto. Inclusive los militares de aquella época traían el pelo largo, pero se les enredaba en el mosquete, en el fusil, etcétera, etcétera. Recordamos los famosos Buffalo Soldiers, Sí. que fueron norteamericanos de color que también formaron parte del ejército y les llamaron los búfalos. De ahí la pieza de Bob Marley, Buffalo Soldier, ¿no? Y los ves bien trenzudos, o sea, de manera muy representativo. Y bueno, como contracultura el pelo largo pues fue muy importante, ¿no? Porque hubo compas que dormidos les cortó el pelo su jefe, otros ya dale de tragar al peluquero, cabrón, y cómo chingaban con eso, ¿no? Pero realmente es algo, pues no me diga, por ejemplo, Pedro, que estuvo hace 8 días, trae una foto con una pinche greñota el cabrón, ¿no? Entonces... Hoy voy a decir, como decía un amigo que le preguntaron por qué se dejaba el pelo largo. Dice, no, pues es que cuando esté viejo a lo mejor ni pelo tengo. Dice, mejor de una vez. Dale, eso sí, que se nos ha volado el tejabán y no me quito el sombrero para que no vean ni los Yo sí me quito. Sí, de eso me hacía la burla un amigo fotógrafo. Dice, ya ves, por andar de presumido con tu greña, ahora ya no tienes nada. Bueno, tengo un poco, ¿no? Pues vámonos quitando todos, mira, al puro putazo, entonces pues chingue a su madre, ¿no? Ahora sí, como donde anduvo Jesucristo en el Monte Calvario, cabrón. Sí, entonces... yo recuerdo que me subía a los camiones en aquel tiempo y pues toda la gente volteando para atrás por la greña que traía, Sí, así me la claro, agarraba. claro. Pues, así como el compañero alumno Sí. Paul Campos. Ay, como te ves, como te vemos, nos vimos. Exacto. Como nos ves, Te verás. cabrón. Qué gacho, ¿verdad? Y sí, No, aprovecha ahorita que tienes. ahorita lúcelo. Pero nomás se les cayeron los que fumaban marihuana, los que no fumaban marihuana se los siguen trayendo largo. Mira la comadre. ¿Cuánto tiempo tenemos, Lemus? Tenemos 4 minutos. 4 minutos. Una despedida, maestro. Bueno, pues de mi parte súper agradecido por esta invitación, recordar esos tiempos con los camaradas aquí, Pedro Barbosa, gran violista, compositor, con su rock de cámara. Y bueno, pues un placer estar en la rueda, ¿no? La rueda La cartonera, rueda cartonera, Radio Cartón, Radio Cartón y saquen el cartón. y toda la información aquí histórica sobre música, rock. En fin, no sé si tengan aquí una revista que salió, que por ahí nos hicieron una entrevista que se llamó La Onda de Rock en Guadalajara. De Ángel Fernández. Por ahí en un Pero sí, capítulo de es esos. Ángel Fernández, era el escritor de revistas a nivel México y él es encargado. Pues había de- una donde tenía una parte que Ángel se la onda, Fernández, la sí, onda sí, de era. rock en Guadalajara. Sí, él es. Y Que por salía ahí, notitas musicales. sí, Y y es por ahí Ángel, hay creo una que Ángel entrevista. Fernández es del fútbol, ¿verdad? Estoy cometiendo sacrilegio, ¿no? Entonces era Sí, otro otro. Ángel, cabrones, ¿no? Pero él era, escribía para las revistas y le Sí. escribía en notitas musicales. Alguna vez estuvimos charlando Sí, y yo creo que él debió haber sido. sí, pues ¿Usted lo tiene, maestro? quizás en el baúl de los recuerdos. Pues cuando lo abra, unas voy a copias para darle una conocerlas. buscarla por ahí. Tenemos cada tilichero, cada Sí. rock and rollero, maestro. Sí, no. Que Yo de verdad. siempre dije, me voy a morir y un cable de mi guitarra iba a andar todavía rolando en el tilichero y yo voy a estar hecho calavera, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Pues mire, en el momento dado dice uno, ya lo aproveché y si tenía un amigo que somos coleccionistas de un montón de cosas entre esas antigüedades, ahora con los programas de los panzones hasta los calzones de la abuelita son valiosos. Entonces, pero a lo que me refiero, una de las cosas es, nosotros en vida hemos aprovechado todo. Y gracias también a algunos cabrones descuidados que estaban vendiendo los de los jefes, de los abuelos, pues nosotros aprovechamos y ahí va un rol. Entonces, pues sí, las colecciones fehacientes que son, nosotros vamos a Morelia, pero los discos ahí van a estar y van a contar la historia. Como dijo Nezahualcóyotl, al menos flores, al menos cantos. Exacto, maestro, ¿verdad? con eso acaba de cerrar precisamente, bien chingona. Muchas gracias, maestro. Un placer, gracias. Pedro, bienvenido. Nomás no te metas en todos, cabrón. ¿no? Entonces, no, pero felicidades. Muchas gracias, maestro. Un placer. pues, Oye, y un gracias a orgullo. ustedes. Yo estoy Mande. interactuando. Sí, y de poca madre, eso sí.
Muchas gracias. Muchas Junior, gracias, Lemus, y al Junior. compadre Susan y su servilleta. Nos escuchamos la próxima semana. Primeramente Dios. Gracias. Y Gracias aunque me a oiga todos. mucho y se encabrone mi compadre, yo ya lo dije. No, pues ahorita nos vamos a comulgar.